Haga que ese niño se calle. El susurro de Ricardo era un cuchillo de hielo, cortando la atmósfera refinada del restaurante de lujo. Sus ojos, fríos y calculadores, fulminaban la mesa en el rincón, donde una joven madre intentaba desesperadamente calmar a su hijo de 5 años, que lloraba incontrolablemente. Esto es un establecimiento 5 estrellas, no una guardería. Resuélvalo, o lo resuelvo yo. La orden fue dada a su gerente, pero la amenaza flotaba sobre la familia asustada. Al otro lado del salón, Ana, una camarera de 20 y pocos años, con un uniforme impecable y ojos que veían más de lo que debían, sintió un nudo en el estómago. Ella conocía ese llanto. No era un berrinche, era dolor. Y mientras observaba al multimillonario, cuyo poder silenciaba incluso las lágrimas de un niño, no imaginaba que en pocos minutos su propia voz, un secreto que guardaba bajo 7 llaves, se convertiría en el centro de una confrontación que cambiaría su vida y la de él para siempre. La batalla por el alma de aquel restaurante estaba a punto de comenzar, y el arma sería una simple canción de cuna. El restaurante Le Ciel era el patio de recreo de Ricardo. Como dueño de la mayor constructora del país, lo frecuentaba no por la comida, sino para ser visto, para cerrar negocios, para reafirmar su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Aquella noche estaba en una mesa central con un grupo de inversores extranjeros, y el llanto persistente del niño era una distracción inaceptable, una mancha sonora en su lienzo de perfección. El niño, un pequeño llamado Leo, no estaba haciendo un berrinche. Tenía fiebre y dolor de oído, y la presión del ambiente ruidoso solo empeoraba su malestar. Su madre, una joven viuda llamada Clara, estaba claramente mortificada, intentando calmar a su hijo con susurros y caricias, pero nada funcionaba. Sentía el peso de las miradas de juicio de todo el salón, especialmente la mirada gélida del hombre en la mesa central, que la hacía sentir pequeña e impotente. Ana, la camarera, observaba la escena con el corazón encogido. Ella no veía una inconveniencia. Veía a una madre en apuros y a un niño sufriendo. Ana tenía una historia con el sonido, con la música. Antes de servir mesas para pagar la universidad de música que cursaba en secreto, había sido otra persona. Una persona que conocía el poder de una melodía para calmar las tormentas más feroces, tanto las externas como las internas. Pero en aquel ambiente su trabajo era ser eficiente e invisible, servir el vino, anotar los pedidos e ignorar el drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Su talento, su verdadera esencia, estaba encerrado. Un pájaro enjaulado en su pecho, esperando un momento que temía que nunca llegara, un momento en que su voz pudiera ser más que una herramienta para tomar órdenes. El gerente, un hombre nervioso llamado Sergio, se acercó a la mesa de Clara, su rostro una máscara de disculpas ensayadas. «Señora», comenzó en voz baja, «entiendo su situación, pero el llanto está molestando a algunos de nuestros clientes. Si no consigue calmarlo, tendré que pedirle que se retire». La humillación fue total. Clara miró alrededor, viendo los rostros impacientes, el desdén en los ojos de los ricos. Las lágrimas brotaron en sus propios ojos. Comenzó a recoger sus cosas, preparándose para salir, para llevar a su hijo enfermo a la noche fría, derrotada por la falta de compasión. Fue en ese momento que Ana, viendo la escena, sintió que no podía permanecer en silencio por más tiempo. La inacción, se dio cuenta, era una forma de complicidad con la crueldad del mundo. Con una decisión que podría costarle el empleo, Ana caminó hacia la mesa de Clara. Ignoró la mirada furiosa del gerente y la mirada de advertencia de sus colegas. Se arrodilló al lado de la silla del niño poniéndose a su nivel. «Hola, campeón», dijo suavemente, su voz un bálsamo en medio de la tensión. «Sé que no te sientes bien, pero
¿Qué tal si te cuento un secreto? El niño, sorprendido por la aproximación gentil, dejó de llorar por un instante, sus grandes ojos febriles fijos en ella. Los secretos son para ser susurrados, continuó Ana. Y entonces, en un susurro que era casi inaudible para el resto del salón, comenzó a cantar. No era una canción de cuna infantil, era una melodía antigua, una balada folclórica sobre una estrella que se perdió y encontró el camino a casa siguiendo la luz de la luna. La voz de Ana era como miel líquida, pura, cristalina, y cargada de una emoción que parecía antigua como el tiempo. El efecto fue instantáneo y mágico. El cuerpo tenso de Leo se relajó. Se inclinó hacia ella, sus sollozos disminuyendo hasta convertirse en suspiros. El salón, que antes estaba lleno de murmullos irritados, quedó en un silencio atónito. Los clientes dejaron de comer. Los camareros dejaron de servir. Todos los ojos estaban fijos en la camarera arrodillada, tejiendo un hechizo de sonido alrededor del niño sufriente. La melodía era hipnótica, una isla de paz en medio del océano de lujo frío. Solo el sonido de su voz y el tintineo distante de los cubiertos rompían el silencio, creando un momento de una belleza inesperada y profunda que nadie en esa sala estaba preparado para presenciar. Ricardo, en su mesa central, también se había callado, pero su expresión no era de admiración, era de un shock profundo y perturbador. Reconocía esa canción. Era imposible, una locura, pero la reconocía. Era la misma melodía que su abuela, una inmigrante humilde de una aldea remota en las montañas, le cantaba cuando era niño, una canción que no oía desde hacía 40 años, una canción que pensaba que había sido enterrada con ella, un fragmento perdido de su propia historia. ¿Cómo? Como una camarera cualquiera en un restaurante de la Ciudad de México podría conocer la canción secreta de su infancia, una melodía que era una reliquia olvidada de su familia, un eco de un mundo que había dejado atrás hacía mucho tiempo. La pregunta lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin aire. La canción terminó. Leo no estaba solo tranquilo, estaba dormido. Su cabeza pequeña apoyada en el hombro de su madre, quien lloraba silenciosamente, no de humillación, sino de una gratitud abrumadora. Ana se levantó lentamente, hizo un pequeño asentimiento a Clara y comenzó a alejarse, esperando la furia del gerente, el despido que seguramente vendría. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la voz de Ricardo cortó el aire, no con la ira de antes, sino con una intensidad contenida que era aún más intimidante. «Espere», dijo, levantándose de su mesa, su figura imponente atrayendo todas las miradas. «Usted, venga aquí, ahora». Todos los clientes se giraron, sintiendo que el drama de la noche estaba lejos de terminar. La camarera había calmado al niño, pero había despertado a un gigante. Ana caminó hacia la mesa de Ricardo, su corazón latiendo con fuerza, preparándose para el despido. Los inversores extranjeros la miraban con curiosidad. Ricardo no la invitó a sentarse, simplemente la miró, sus ojos penetrantes, intentando leerla. «¿Dónde aprendió esa canción?», preguntó, su voz baja y peligrosa. Ana se quedó helada. No esperaba esa pregunta. Pensó que la regañaría por romper las reglas, por molestar a los clientes. Es una canción antigua, señor, de mi pueblo», respondió, su voz temblando ligeramente. «No es una respuesta», espetó él. «Esa canción pertenece a mi familia. Nadie fuera de mi aldea la conoce». «Le preguntaré de nuevo, ¿quién es usted y por qué estaba cantando la canción de mi abuela?». La acusación era clara. La estaba acusando de algo más que una simple coincidencia. La confrontación en medio del restaurante era surrealista. Los otros camareros observaban desde lejos, aterrorizados. El gerente Sergio se acercó, nervioso. «Señor Ricardo, por favor, ¿puedo encargarme de esto? No es necesario». «Cállate, Sergio»,
lo interrumpió Ricardo sin apartar la mirada de Ana. Esto es entre ella y yo. Ana, sintiéndose acorralada, luchó por encontrar las palabras. Yo la aprendí de mi abuela también, señor. Ella era del mismo pueblo que la suya. La respuesta, aunque verdadera, sonaba a una excusa desesperada. Ricardo soltó una risa amarga y sin alegría. ¿En serio? ¿Y cuál es ese pueblo? Dígame el nombre. Sabía que era una pregunta trampa. El pueblo era tan pequeño y remoto que apenas aparecía en los mapas. Era su prueba de fuego. Ana tragó saliva. El nombre del pueblo era su secreto más profundo, la llave a un pasado que había intentado olvidar. Decirlo en voz alta, allí, frente a ese hombre poderoso, se sentía como una traición a sus propios fantasmas. Se llama Cumbres de la Luna, susurró. El color desapareció del rostro de Ricardo. Cumbres de la Luna, el nombre que no había oído pronunciar a nadie en 40 años. El nombre de su propio origen, el lugar que había abandonado y borrado de su biografía oficial. Se quedó mirándola, y por primera vez no vio a una camarera, vio los rasgos de su gente, la forma de los ojos, la curva de los pómulos. Vio un reflejo de un mundo que creía extinto. Imposible, murmuró, más para sí mismo que para ella. Se dejó caer en su silla, su mente corriendo, tratando de conectar puntos que no tenían sentido. Su abuela había muerto hacía décadas. Su familia había abandonado el pueblo cuando él era solo un niño. ¿Cómo podía esta joven, que no tendría más de 25 años, conocer los secretos de ese lugar? Olvidado, la situación había dejado de ser sobre un niño que lloraba o una empleada insolente. Se había convertido en un misterio personal, un acertijo que tocaba las raíces más profundas de su propia identidad, y estaba decidido a resolverlo, sin importar el costo o la verdad que pudiera desenterrar en el proceso. Ana, al ver la conmoción en el rostro de Ricardo, sintió una oleada de pánico. Había revelado demasiado. Había cruzado una línea invisible y ahora estaba en un territorio peligroso. «Señor, si me disculpa, tengo que volver a mi trabajo», dijo intentando retirarse. «No», la detuvo él, su voz recuperando su filo de autoridad. «No va a ninguna parte. Después de su turno, usted y yo vamos a tener una conversación. Y me va a contar todo, cada detalle». La orden no era una petición de un jefe a una empleada, era la demanda de un hombre que acababa de encontrar un fantasma de su pasado en el lugar más inesperado, y no iba a dejarlo escapar. La noticia del incidente se extendió por el restaurante como un incendio silencioso. La camarera que había domado al niño llorón y que ahora estaba en una misteriosa confrontación con el poderoso Ricardo. Clara, la madre de Leo, se acercó a Ana en la cocina, sus ojos llenos de una gratitud infinita. «No sé cómo agradecerte», le susurró. «Salvaste mi noche y a mi hijo». «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondió Ana, aunque sabía que no era cierto. Había hecho algo que nadie más podía hacer, y ahora estaba a punto de pagar el precio o recibir la recompensa por ello. La noche, que había comenzado con el llanto de un niño, ahora estaba cargada con el peso de un secreto ancestral. ¿Qué vínculo oculto une a la humilde camarera con el pasado olvidado del multimillonario? La respuesta está en una canción y en un pueblo perdido en el tiempo. Si esta historia de misterio y destino te ha atrapado, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. La revelación que está por venir no solo cambiará la vida de Ana y Ricardo, sino que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las coincidencias y los lazos que nos unen. La verdadera historia de Leciel no estaba en su menú de lujo, sino en el corazón de la mujer que servía las mesas. El resto del turno de Ana fue una tortura. Sintió el peso de la mirada de Ricardo desde su mesa. Una mirada intensa y escrutadora que la hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. Sus manos temblaban ligeramente
mientras servía el vino, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué quería él de ella? ¿Qué había despertado con esa simple canción? Temía haber desenterrado un fantasma que era mejor dejar en paz, un secreto familiar que su propia abuela le había advertido que nunca tocara. Hay historias que es mejor que mueran con los que las vivieron, le había dicho una vez. Pero ahora, la historia se negaba a permanecer enterrada. Cuando el restaurante finalmente cerró y los últimos clientes se fueron, el gerente, Sergio, le dijo que el señor Ricardo la esperaba en su salón privado. Era una sala opulenta, reservada para los clientes más importantes, y entrar allí con su uniforme de camarera se sentía como una transgresión. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. No se giró cuando ella entró. «Cierre la puerta», dijo, su voz resonando en el silencio. Ana obedeció, su corazón latiendo con fuerza. Él se giró lentamente y en sus ojos ya no había la arrogancia del empresario, sino una vulnerabilidad cruda que la descolocó. «¿Cómo?», preguntó de nuevo, su voz más suave ahora. «¿Cómo conoces esa canción? ¿Y cómo conoces el nombre de Cumbres de la Luna?» Ana respiró hondo, sabiendo que ya no podía evadir la verdad. «Mi abuela era de allí», respondió. «Ella me enseñó la canción. Dijo que era la canción de nuestra familia, la canción de las mujeres de nuestra línea. Mi abuela se llamaba igual que usted, Ana», continuó ella, y vio un destello de reconocimiento en los ojos de Ricardo. Ella era la curandera del pueblo, la que conocía las hierbas, las historias, la que cantaba a los niños para que durmieran y a los moribundos para que encontraran la paz. Ricardo se sentó pesadamente en uno de los sillones de cuero. «Yo la recuerdo», susurró. «Era una niña, pero la recuerdo. Tenía una presencia. Todos en el pueblo la respetaban y la temían un poco. Ella era mi bisabuela», dijo Ana, revelando otro eslabón en la cadena. «Y la canción se la enseñó a su hija, mi abuela, y mi abuela me la enseñó a mí. Es lo único que me queda de ellas. Pero eso no explica cómo llegó a mi familia», insistió Ricardo. «Mi abuela, la que me la cantaba, era una Aguilar, no una Morales. Las familias en pueblos pequeños se entrelazan, señor», dijo Ana, su voz temblorosa al acercarse al corazón del secreto. «Su abuelo, el primer Ricardo Aguilar, el que construyó el aserradero, el que trajo la prosperidad al pueblo, él tuvo 2 familias». La revelación colgó en el aire, pesada y tóxica. Ricardo se quedó mirándola, su rostro una máscara de incredulidad. «Está mintiendo», dijo, pero su voz carecía de convicción. «No, señor», respondió Ana. «Estoy contando la verdad que su familia pagó para enterrar. Usted tuvo una abuela oficial, la señora de la Casa Grande, y tuvo otra abuela, la mía, Ana Morales, la curandera». La historia que Ana contó a continuación fue un torrente de secretos guardados durante generaciones. Contó cómo su bisabuela y el abuelo de Ricardo habían tenido un romance prohibido, un amor apasionado pero imposible en la rígida estructura social de la época. De ese amor nació una hija, la abuela de Ana. El abuelo de Ricardo nunca la reconoció públicamente, pero la amó en secreto, visitándola en la pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Y fue a ella a quien le enseñó la canción, la misma que le enseñó a su hijo legítimo, el padre de Ricardo. La canción no era solo una nana, era un puente secreto entre 2 familias, 2 mundos, un hilo invisible que los unía en la clandestinidad. Cuando su abuelo murió, continuó Ana, su familia oficial, temerosa del escándalo y de una posible reclamación de herencia, nos expulsó del pueblo. Le dieron a mi bisabuela una pequeña suma de dinero y la amenazaron. Le dijeron que si alguna vez revelaba el secreto, la destruirían. Así que nos fuimos, huimos, y hemos estado huyendo desde entonces, generación tras generación, llevando la canción como nuestro único patrimonio, nuestra única prueba de quiénes éramos.
La injusticia de la historia, la crueldad de sus propios antepasados, golpeó a Ricardo con la fuerza de un golpe físico. Se dio cuenta de que la riqueza de su familia no solo se había construido sobre la madera de los bosques, sino también sobre las ruinas de la vida de otra familia. ¿Por qué me lo cuenta ahora?, preguntó, su voz ronca. ¿Busca dinero? ¿Venganza? Ana negó con la cabeza, y en sus ojos había una dignidad que lo avergonzó. No, señor, nunca quise que lo supiera. He guardado este secreto toda mi vida, como mi madre y mi abuela antes que yo. Fue un accidente. La canción salió. Al ver a ese niño llorar, mi corazón simplemente reaccionó. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. No quiero su dinero. No quiero nada de usted. Solo quiero que me deje en paz. Quiero seguir siendo invisible. Este secreto solo ha traído dolor a mi familia. Por favor, déjeme ir y olvide que esta conversación ocurrió. Se levantó para irse, desesperada por volver a las sombras. Pero Ricardo no podía dejarla ir. La revelación no había cerrado un capítulo, había abierto una caja de Pandora de preguntas y responsabilidades. «Espere», dijo, su voz ahora la de un hombre que ha perdido todas sus certezas. Usted es mi familia». La palabra sonaba extraña en su boca. Técnicamente, creo que somos primos segundos o algo así. La idea era tan absurda, tan revolucionaria para su visión del mundo, que casi se rió. La camarera que servía su mesa, la joven a la que había intimidado, era su pariente. La sangre que corría por sus venas era en parte la misma, y la deuda que su familia tenía con la de ella era incalculable. «No somos nada, señor», respondió ella, su voz llena de una tristeza antigua. «Su familia se encargó de eso hace mucho tiempo. Somos un error que fue borrado de la historia. Por favor, déjeme seguir siendo un fantasma». Pero por primera vez, Ricardo vio más allá de su propio mundo. Vio el peso de la injusticia que ella cargaba. Vio el de la fuerza de su propia abuela en la dignidad de esa joven. Y sintió, no por lógica, sino por un instinto profundo y recién despertado, que dejarla ir, permitir que esa herida siguiera abierta, sería su mayor fracaso, no como empresario, sino como ser humano. Sabía que tenía que hacer algo, no para compensar el pasado, sino para construir un futuro diferente. «No puedo hacer eso», dijo él, su voz encontrando una nueva firmeza. «No puedo olvidar esto. Mi familia construyó su fortuna sobre el silencio de la suya. Eso no es algo que un hombre decente pueda simplemente ignorar». Se levantó y se paró frente a ella. «No sé cómo, y no sé qué significa todavía, pero esto no se va a quedar así. No volverá a ser invisible, Ana. Se lo prometo». La promesa, hecha en la opulenta soledad de su salón privado, fue el primer ladrillo en la construcción de un nuevo puente entre sus dos mundos, un puente que ninguno de los dos sabía si sería lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la historia. La noche que siguió fue una de insomnio para Ricardo. La historia de Ana había destrozado su percepción de sí mismo y de su legado. Siempre se había visto como un hombre hecho a sí mismo, un titán que había expandido la fortuna familiar a través de su propio genio. Ahora se daba cuenta de que su punto de partida no era solo una herencia de dinero, sino una herencia de injusticia. Su éxito estaba manchado por el sufrimiento silencioso de una rama de su propia familia que había sido deliberadamente podada y desechada. La culpa era una sensación física, un peso en su pecho que le dificultaba respirar. Se sentía como un impostor en su propia vida. Al día siguiente hizo algo que no había hecho en 20 años. Canceló todas sus reuniones, subió a su helicóptero y voló hacia el norte, hacia las montañas. Encontró las ruinas de Cumbres de la Luna, el pueblo que su familia había ayudado a construir y a destruir. Caminó por las calles cubiertas de maleza, entre los restos de las casas de madera.
Encontró el aserradero en ruinas de su abuelo y en las afueras, en una colina con vistas al valle, encontró una pequeña cabaña en ruinas. Sabía, instintivamente, que era la casa de Ana Morales. De pie allí, sintió el peso de la historia, la presencia de los fantasmas, y tomó una decisión. Regresó a la ciudad esa misma tarde y convocó a su equipo de abogados. No les contó la historia completa, solo lo necesario. Quiero que encuentren todos los registros existentes sobre la familia Morales de Cumbres de la Luna, ordenó. Quiero que calculen, con intereses compuestos, la parte de la herencia de mi abuelo que les habría correspondido si hubieran sido reconocidos. Y quiero que redacten un acuerdo de restitución. No una donación caritativa, una restitución legal por una deuda histórica. Los abogados, acostumbrados a sus movimientos audaces pero siempre lógicos, se quedaron atónitos. Estaba, en esencia, demandándose a sí mismo en nombre de una familia fantasma. Mientras los abogados trabajaban, Ricardo se enfrentó a una tarea aún más difícil. ¿Cómo acercarse a Ana? Sabía que ofrecerle dinero directamente sería un insulto, una repetición del error de su familia de intentar comprar el silencio. Tenía que ser diferente, tenía que ser sobre el reconocimiento, no sobre la caridad. Fue al restaurante la noche siguiente, no como un cliente poderoso, sino como un hombre esperando una audiencia. Pidió una mesa en la sección de Ana y esperó. Cuando ella se acercó, su rostro una máscara de profesionalidad nerviosa, él se levantó. Ana, dijo, no he venido a cenar, he venido a hacerle una propuesta, pero no aquí. ¿Podríamos hablar en otro lugar cuando termine su turno? ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Se encontraron en un pequeño y anónimo parque, lejos del lujo de Les Ciel. He estado en Cumbres de la Luna, comenzó él. He visto las ruinas y he visto lo que mi familia hizo. Le habló de su plan de restitución, no como una oferta, sino como una obligación. No es dinero para comprar tu silencio, Ana. Es el reconocimiento de una deuda. Es tuyo por derecho. Ella lo escuchó en silencio, su expresión indescifrable. No quiero su dinero, señor Ricardo, dijo finalmente. Ya se lo dije. Solo quiero vivir en paz. Lo sé, respondió él. Por eso la propuesta no es solo dinero. Es sobre la canción. Es sobre la historia. Le explicó su idea. Quería reconstruir Cumbres de la Luna, no como un pueblo, sino como un centro cultural y un refugio para artistas, un lugar dedicado a preservar la música y las tradiciones de la región, las mismas tradiciones de las que provenían sus dos abuelas. Y quiero que usted lo dirija, concluyó. Quiero que sea la guardiana de esa memoria. Quiero que el nombre de Ana Morales sea honrado en el mismo lugar donde fue silenciado. Quiero que la canción de nuestra familia se cante en voz alta, para que todos la escuchen. La oferta era brillante, una forma de restitución que no era sobre el dinero, sino sobre la restauración del honor. Ana, por primera vez, sintió que la coraza de generaciones de dolor comenzaba a resquebrajarse. Ana se quedó sin palabras. La propuesta de Ricardo era tan inesperada, tan profundamente resonante, que desarmó todas sus defensas. Reconstruir Cumbres de la Luna, honrar la memoria de su bisabuela, transformar un lugar de exilio y dolor en un santuario de cultura y sanación. Era una forma que nunca se había atrevido a soñar. Miró al hombre que tenía delante y ya no vio al millonario arrogante que la había intimidado en el restaurante. Vio a un hombre luchando, torpemente pero con sinceridad, por enmendar una herida histórica, una herida que ambos compartían de maneras diferentes. Vio a su primo lejano, a su familia encontrada. Yo no sé nada de dirigir un centro cultural, susurró ella, su voz llena de duda. Usted sabe sobre la canción, respondió él simplemente. Sabe sobre la historia. Eso es todo lo que importa. Yo me encargaré de los ladrillos.
Usted se encargará del alma. Aceptó. Y en ese momento, una nueva y extraña alianza se forjó entre los descendientes de dos mundos enfrentados. Comenzaron a trabajar juntos, su relación transformándose de una de tensión y secretos a una de colaboración y descubrimiento. Ricardo, el magnate de la acción rápida, tuvo que aprender el arte de la paciencia, escuchando las historias de Ana sobre el pueblo, sobre las tradiciones, sobre el significado de cada melodía. Y Ana, la mujer que había vivido en las sombras, tuvo que aprender a usar su voz, a tomar decisiones, a liderar. Se convirtieron en los maestros del otro, él enseñándole sobre el poder y la estrategia, y ella enseñándole sobre la memoria y el propósito. El proyecto Cumbres de la Luna se convirtió en la pasión de Ricardo. Vendió varias de sus propiedades menos significativas, liquidó acciones y dedicó una parte sustancial de su fortuna a la reconstrucción. Contrató a los mejores arquitectos, pero insistió en que trabajaran bajo la dirección de Ana, asegurándose de que cada edificio, cada sendero, cada jardín fuera un reflejo del espíritu del lugar, no una imposición de la modernidad. El pueblo no fue reconstruido como era, sino reinventado. La cabaña de Ana Morales se convirtió en el corazón del centro, un pequeño museo dedicado a su vida y a la sabiduría de las curanderas. El aserradero en ruinas de los Aguilar se transformó en un impresionante teatro al aire libre. A medida que trabajaban juntos, el vínculo entre ellos se profundizó. Descubrieron que compartían más que una historia familiar complicada. Compartían un sentido del humor irónico, un amor por las cosas simples y una profunda y a menudo no expresada sensación de soledad. Él se encontró admirando su fuerza silenciosa, su integridad inquebrantable. Ella se encontró sorprendida por su capacidad de cambio, por la humildad que había descubierto bajo capas de arrogancia. No era un romance, era algo más complejo y quizás más profundo. El lento y cuidadoso tejido de una familia, una puntada a la vez, sobre el tejido rasgado de la historia. La noticia de la reconstrucción de Cumbres de la Luna, liderada por el enigmático Ricardo Aguilar y una misteriosa mujer llamada Ana, atrajo la atención de la prensa. Al principio, Ricardo usó su poder para mantener la historia en secreto, protegiendo la privacidad de Ana. Pero a medida que el proyecto crecía, se dieron cuenta de que la historia misma era la parte más poderosa. Decidieron contarla juntos, en una única y exclusiva entrevista. La noche en que se emitió, el país quedó cautivado. La historia de la canción secreta, de las dos familias, de la injusticia y la restitución, era una fábula moderna que tocó un nervio profundo en la conciencia colectiva. La entrevista transformó a Ana de una camarera anónima a un símbolo de resiliencia y dignidad. Recibió cartas de todo el país, de otras personas, con historias de injusticias familiares, de secretos guardados. Se convirtió, a su pesar, en una voz para los silenciados. Y Ricardo, el millonario a menudo visto como un depredador corporativo, fue visto por primera vez como un hombre de honor. Un hombre dispuesto a confrontar los pecados de su pasado y a usar su inmenso poder no para acumular más, sino para reparar, para sanar. Su reputación, que nunca le había importado mucho, cambió de la noche a la mañana, de temido a respetado. La inauguración de Cumbres de la Luna, un año después de su conversación en el parque, fue un evento nacional. Cientos de personas, desde artistas y músicos hasta descendientes de otras familias olvidadas del pueblo, se reunieron en el valle reconstruido. El aire estaba lleno de música, la misma música folclórica que Ana había cantado. En el centro del escenario, Ricardo le cedió la palabra a Ana. Ella no dio un discurso elocuente. Simplemente se paró frente al micrófono y, con su voz clara y «Hurá», cantó la vieja nana.
La cantó completa con todas las estrofas sobre la luna, las estrellas y la resiliencia del corazón. Y mientras cantaba, la multitud, en un acto espontáneo y conmovedor, se unió a ella, sus voces creando un coro que pareció sanar las viejas heridas de la tierra. Después de la canción, Ricardo anunció la transferencia formal de la propiedad del centro y una dotación multimillonaria a una nueva junta directiva. Hoy, dijo, la familia Aguilar paga su deuda, pero esto no es un final, es un comienzo. Cumbres de la Luna ya no pertenece a una sola familia, pertenece a todos aquellos que creen en el poder de la memoria y en la posibilidad de la reconciliación. Y luego hizo un anuncio que sorprendió a todos, incluida a Ana. Anunció que se retiraba de la dirección activa de sus empresas para asumir un nuevo rol, el de aprendiz de folclorista en el centro, bajo la tutela de su directora, Ana Morales. El gesto fue la culminación de su transformación. El hombre que una vez gobernó el mundo desde una torre de cristal, ahora elegía una vida de aprendizaje y servicio en un valle de montaña. Había encontrado finalmente su verdadero hogar, no en una mansión, sino en la historia que había redescubierto. La improbable amistad entre el millonario y la camarera se convirtió en una leyenda, un testimonio de que nunca es demasiado tarde para enmendar los errores del pasado, y que la verdadera herencia no es el dinero que se nos deja, sino las historias que elegimos honrar y las conexiones que nos atrevemos a reparar. La vida en Cumbres de la Luna floreció. El centro se convirtió en un imán para artistas, historiadores y personas que simplemente buscaban un lugar de paz y autenticidad. Ana demostró ser una líder nata, su liderazgo basado no en la autoridad, sino en la colaboración y el respeto. Y Ricardo, para su propia sorpresa, se convirtió en un estudiante dedicado. Pasaba sus días en la biblioteca del centro, digitalizando viejas grabaciones, entrevistando a los ancianos, reconstruyendo el tapiz cultural que su propia familia había intentado deshacer. Encontró en ese trabajo meticuloso y silencioso una paz que ninguna sala de juntas le había dado jamás. Un día, mientras trabajaban juntos en el archivo, Ana encontró una vieja fotografía en blanco y negro. Mostraba a dos mujeres jóvenes, casi idénticas, riendo bajo un árbol. Una era su bisabuela, Ana. La otra, se dieron cuenta con un shock de reconocimiento, era la abuela oficial de Miesos. Ricardo. No había odio en sus rostros, solo la complicidad de la juventud. Parece que no eran enemigas, susurró Ana. Parece que eran amigas. La revelación añadió una nueva y agridulce capa a su historia. Quizás las verdaderas víctimas de la arrogancia del viejo Aguilar no habían sido solo una familia, sino ambas, dos ramas de un mismo árbol separadas por el orgullo de un hombre. Esta revelación final no cambió su misión, pero la profundizó. Se dieron cuenta de que su trabajo no era solo sobre la restitución de una injusticia, sino sobre la reunificación de una historia fracturada. Crearon una nueva exposición en el museo, una que contaba la historia completa, la de las dos abuelas, la de la amistad secreta que fue sacrificada en el altar del estatus social. Se convirtió en la exposición más poderosa del centro, un recordatorio de que las historias nunca son tan simples como parecen y que la verdad a menudo reside en los espacios silenciosos entre las narrativas oficiales. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La relación entre Ricardo y Ana nunca se convirtió en un romance, pero se transformó en algo igualmente profundo. Se convirtieron en familia, una definición de familia que ellos mismos forjaron, basada no en la sangre o el matrimonio, sino en una historia compartida y un propósito común. Se convirtieron en los guardianes de la memoria de Cumbres de la Luna,
asegurándose de que ninguna otra historia, ninguna otra canción se perdiera en el silencio. Su improbable viaje desde un restaurante de lujo hasta un valle reconstruido fue la prueba de que el pasado nunca está realmente muerto. Y así, el hombre que había abandonado las montañas en busca de fortuna, regresó para encontrar una riqueza de un tipo muy diferente. Y la mujer que había vivido en el exilio, regresó para convertirse en la reina silenciosa de su propio reino recuperado. Su historia es un recordatorio de que la verdadera restitución no es financiera, sino espiritual. Es el acto de devolverle a una historia su voz, a un nombre su honor y a una canción su verdadero significado. Ricardo no le devolvió a Ana su herencia, le ayudó a reconstruir su hogar y en el proceso encontró el suyo propio. La canción de cuna, la melodía que había iniciado todo, se convirtió en el himno oficial de Cumbres de la Luna. Se cantaba al principio de cada festival, en la graduación de cada taller, en el nacimiento de cada nuevo niño en el valle. Ya no era un secreto susurrado en la oscuridad, sino una celebración cantada a plena luz del día, un símbolo de resiliencia, de reencuentro y del poder indomable de una historia que se negó a ser olvidada. Era la prueba final de que, aunque las familias puedan ser separadas por la injusticia, el amor siempre encuentra la manera de cantar su camino de regreso a casa, a través de las generaciones. Años después, en una tarde dorada, Ricardo y Ana estaban sentados en el porche de la cabaña reconstruida de Ana Morales, observando el valle. El centro cultural era ahora un ecosistema vibrante, autosostenible, un modelo de preservación cultural admirado en todo el mundo. Ya no necesitaban dirigirlo día a día. Se había convertido en una comunidad que se autogestionaba, un organismo vivo. Su trabajo, el trabajo de reconstrucción, estaba hecho. ¿En qué piensas?, preguntó Ana, al ver la mirada lejana en los ojos de Ricardo. Él sonrió, una sonrisa tranquila que le había costado años conseguir. Pensaba en mi abuelo, respondió, en toda la energía que gastó para construir un muro entre nuestras familias, y en lo fácil que fue derribarlo al final. Solo hizo falta una canción. La paz que encontraron en Cumbres de la Luna no era una de inacción. Se convirtieron en los ancianos sabios del valle, los guardianes de la memoria. Ricardo, con su vasta experiencia, ayudó a la comunidad a desarrollar pequeñas empresas sostenibles, asegurando su prosperidad económica sin sacrificar su alma. Ana, con su profundo conocimiento de las tradiciones, se aseguró de que cada nueva generación aprendiera las viejas canciones, las historias, el lenguaje de la tierra. No construyeron un imperio, como el abuelo de Ricardo, sino un jardín, un lugar donde la cultura y la comunidad podían florecer de forma segura y auténtica, lejos del ruido del mundo exterior. Un día, un joven estudiante de historia llegó al valle, investigando para su tesis sobre las familias fundadoras de la región. Entrevistó a Ricardo, esperando escuchar historias de conquistas empresariales. En lugar de eso, Ricardo lo envió a hablar con Ana, y Ana no le contó historias de poder y riqueza, le contó historias de curanderas, de partos, de canciones cantadas a la luz de la luna. Le contó la historia de dos familias, entrelazadas y separadas por el orgullo de un hombre. El estudiante, fascinado, cambió el enfoque de su tesis. Su trabajo final, La balada de las dos Anas, ganó premios académicos y llevó la verdadera historia de Cumbres de la Luna a una nueva generación. La historia de Ricardo y Ana se convirtió en un recordatorio de que la redención es un proceso largo y silencioso. No hubo un único momento de absolución para Ricardo, sino miles de pequeños actos de servicio. Digitalizar una vieja grabación, escuchar la historia de un anciano, asegurarse de que el techo del museo no tuviera goteras.
descubrió que la restitución no era un cheque, sino una vida de 1900, trabajo dedicado a honrar la memoria que su familia había intentado borrar. Y en ese trabajo encontró no el perdón de los demás, sino el suyo propio, que resultó ser el más difícil de conseguir. Para Ana, el viaje fue uno de empoderamiento. La mujer que había vivido bajo el peso de un secreto generacional, que había aprendido a ser invisible para sobrevivir, encontró su voz y su poder. Pero su poder no era como el de los Aguilar. No era un poder que se imponía, sino uno que invitaba, que nutría, que creaba comunidad. Se convirtió en la matriarca que su bisabuela nunca tuvo la oportunidad de ser, no de una familia de sangre, sino de todo un valle. Su fuerza no residía en la confrontación, sino en la resiliencia silenciosa, en la capacidad de mantener viva una llama en la oscuridad durante generaciones. Al final de sus vidas, dejaron un legado que era a la vez tangible e inmaterial. Dejaron un centro cultural próspero, un modelo de preservación comunitaria. Pero, más importante, dejaron una historia. Una historia sobre cómo la injusticia puede ser confrontada no con odio, sino con la verdad. Sobre cómo la reconciliación es posible, incluso después de generaciones de silencio. Y sobre cómo una simple canción, cargada con el peso del amor y la memoria, puede ser lo suficientemente poderosa como para derribar muros, reconstruir mundos y finalmente guiar a dos familias perdidas de vuelta a casa, la una a la otra. La historia nos enseña que el pasado nunca está realmente muerto, simplemente espera pacientemente a que alguien tenga el coraje de escucharlo. Nos recuerda que todos somos producto de las historias que nos precedieron, de los secretos guardados y de las promesas rotas. El viaje de Ricardo y Ana es un testimonio del poder de la genealogía, no como una lista de nombres, sino como un mapa de heridas y conexiones que, si se leen con un corazón abierto, pueden guiarnos no solo a entender quiénes somos, sino también quiénes estamos destinados a ser, juntos. El restaurante Le Ciel continuó siendo un lugar de lujo, pero algo había cambiado. La historia de la camarera y el millonario se había filtrado, convirtiéndose en una leyenda urbana. Los clientes a menudo miraban a las camareras con un nuevo respeto, una nueva curiosidad, preguntándose qué historias, qué legados podrían esconderse detrás de sus uniformes. El incidente, sin saberlo Ricardo ni Ana, había plantado una pequeña semilla de conciencia en un mundo que rara vez miraba más allá de la superficie, un pequeño eco de la revolución silenciosa que había ocurrido en Cumbres de la Luna. Y así, la balada de las dos familias encontró su estrofa final, no en una confrontación dramática, sino en la paz tranquila de un valle reconstruido. La deuda histórica no se pagó con dinero, sino con respeto, con reconocimiento y con el trabajo conjunto de dos descendientes que eligieron la sanación sobre el resentimiento. Demostraron que la herencia más valiosa no es la que se encuentra en un testamento, sino la que se transmite en una canción, un acto de memoria que puede sobrevivir a la arrogancia, al exilio y al tiempo mismo, uniendo a los vivos con sus fantasmas de una manera que trae no terror, sino paz. La historia de Ricardo y Ana es un poderoso testimonio de que el concepto de familia es mucho más complejo y resistente de lo que a menudo imaginamos. Nos enseña que los lazos, incluso cuando se cortan, dejan una marca, una memoria que puede ser redescubierta. Es de las segundas oportunidades, no solo para las personas, sino para los lugares y las historias. Su viaje nos inspira a creer en la posibilidad de la reconciliación, incluso después de las injusticias más profundas, y nos recuerda que a veces el acto más radical es simplemente elegir escuchar. El Centro Cultural Cumbres de la Luna
se convirtió en un lugar de peregrinación para personas de todo el mundo que buscaban conectar con algo auténtico. Se convirtió en un símbolo de que es posible un futuro donde el progreso no borre el pasado, sino que lo honre. Y en el corazón de todo estaba la historia de dos familias, una rica y otra pobre, una visible y otra invisible, que descubrieron que eran dos mitades de un todo, dos ramas del mismo árbol, finalmente reunidas por el poder de una canción y la valiente elección de confrontar la verdad. Al final, la historia no es sobre un millonario y una camarera, es sobre primos, es sobre familia, es sobre reconocer que nuestras vidas están inextricablemente entrelazadas, de maneras que a menudo no vemos. Y es un recordatorio de que la restitución más significativa no es la que se puede medir en dinero, sino la que se mide en la restauración de la dignidad, el honor y la historia compartida. Ricardo no solo le devolvió a Ana su herencia, le devolvió su nombre y en el proceso redescubrió el verdadero significado del suyo. El legado de Cumbres de la Luna no fue de piedra y madera, sino de sonido y memoria. La canción, que una vez fue un secreto susurrado, ahora era el alma del valle, un testamento a la resiliencia de una cultura y de una familia. Demostró que mientras la canción se siga cantando, la historia nunca morirá, y que el amor, en sus formas más misteriosas, siempre encuentra la manera de perdurar, de conectar y, en última instancia, de sanar las heridas más profundas, a través de generaciones y a pesar de todo. ¿Crees que es posible reparar los errores del pasado? Si esta historia de reconciliación y legado te ha conmovido, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde el poder de la verdad siempre encuentra un camino. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la increíble forma en que Ricardo y Ana honraron a sus familias? Nos encantaría leer tu opinión y compartir este espacio de historias que fortalecen nuestra fe en la humanidad.